Buenas noches, doctor Edison, y con todos los participantes. En este día, continuando con el curso, pues vamos a empezar a ver de patología abdominal, estructura y organización del sistema digestivo y anexos, motilidad, digestión y absorción, semiología y problemas abdominales. Bueno, es más que para recordar, ¿no es cierto? El sistema digestivo es una vía de acceso para la absorción de los nutrientes al organismo. La digestión tiene lugar en el estómago y el duodeno. La absorción se produce sobre todo en el intestino delgado, que además secreta unos 8 litros de líquido al día. La mayoría de esto se absorba en el colon ascendente y las heces usualmente se forman en el descendente y en el sigma. Se acumulan en el recto antes de la defecación. De las glándulas accesorias del tubo digestivo, pues tenemos al páncreas, ¿no?, que se sitúa retroperitonealmente, cubriendo y cruzando por la parte anterior de las vértebras L1, L2 en la pared posterior del abdomen. Se encuentra por detrás del estómago, entre el vaso y el duodeno. Recordemos también que en las células acinarias se producen las enzimas y en los islotes de Langerhans las hormonas glucagón e insulina. El hígado es el mayor órgano del cuerpo humano después de la piel, pesa unos 1.500 gramos y supone el 2.5% del peso corporal en el adulto. Tanto la vena cava inferior como las venas suprahepáticas carecen de válvulas. Por ello, cualquier aumento de la presión venosa central se transmite directamente hacia el hígado, el cual se congestiona y se agranda. Esto sucede, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca. El hígado, pues, tiene muchísimas actividades, ¿no? Interviene en el metabolismo de la glucosa, produce la bilis necesaria para la digestión de alimentos, es el sitio y depósito de sustancias como el hierro, el cobre y vitaminas, transforma el amoníaco para convertirlo en urea y poder excretarse por el riñón. También neutraliza las toxinas de fármacos, ¿no?, desintoxica, sintetiza los factores de coagulación y proteínas y lipoproteínas, y también interviene en la síntesis de los lípidos. En cuanto al vaso, recordemos que es un órgano linfoide, grande, ovoide, se ubica en el hipocondrio izquierdo, entre el diafragma y el estómago, filtra los antígenos circulantes, se divide en una pulpa roja, en donde se eliminan los glóbulos rojos senescentes y lesionados, y la pulpa blanca, que contiene nódulos linfáticos y tejido linfoide difuso, que son áreas de concentración de los linfocitos B y T. En cuanto a la motilidad, recordemos que el reflejo de la deglución se origina en estructuras centrales y se coordina una onda peristáltica que impulsa el bolo alimenticio hacia el estómago por el esófago. Aún contra el efecto de la gravedad, la relajación del esfínter esofágico inferior precede a la llegada del bolo, limitando el reflujo. El estómago recibe el alimento por un proceso de relajación, aumentando su volumen sin aumentar la presión. Mezcla el alimento y lo descarga al duodeno, quien recibe el quimo mezclado con ácido gástrico y pepsina. En el periodo entre los alimentos, el intestino se mantiene relativamente inactivo, pero cada 90 minutos
se difunde una onda peristáltica desencadenada por la motilina. El contenido luminal se desplaza por el colon, reabsorbiéndose el agua, como hemos dicho. Al llegar al recto, esta se distiende, provocando la contracción refleja del esfínter anal interno y el deseo de defecar, lo cual puede ser controlado con la contracción voluntaria del esfínter anal externo. En cuanto al proceso de digestión y absorción, recordemos que la digestión es la transformación de las grandes moléculas que componen los alimentos en más sencillas para poder ser absorbidas por las vellosidades del intestino. Así, los carbohidratos son descompuestos por las amilasas y asimilados como monómeros. Las proteínas igualmente son degradadas por las enzimas proteasas como péptidos o aminoácidos y absorbidos como tales. Y las grasas son disueltas por las lipasas y los ácidos biliares y se absorben como micelas de triglicéridos. Vamos a ver ahora sobre la semiología abdominal. También recordar, ¿no?, que el abdomen se divide por líneas imaginarias que cruzan el ombligo en 4 cuadrantes y también se puede dividir en 9 partes, como 2 hipocondrios, 2 flancos, 2 fosas ilíacas, el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio o región suprapúbica. Empezamos a ver el estudio de la semiología por la inspección y también primero vemos el aspecto general del paciente. Este proporciona información útil respecto a las características del entorno. Así, si los pacientes con cólico renal o biliar se contorsionan y no hallan una posición que les resulte cómoda. En cambio, los pacientes con una peritonitis permanecen inmóviles, ya que cualquier movimiento los exacerba el dolor. E incluso pueden estar con las rodillas recogidas para tratar de relajar los músculos abdominales y disminuir la presión intraabdominal. Las personas que se vean pálidas y diaforéticas pueden estar en choque por cualquier motivo, como pancreatitis o una úlcera perforada, y en toda mujer que se encuentra pálida e hipotensa, lo que primero hay que descartar es un embarazo ectópico accidental. En cuanto a la observación de la piel, se debe inspeccionarla, la piel y las escleróticas para detectar ictericia, en lo posible con luz natural, ya que la luz, especialmente de las lámparas fluorescentes, puede cambiar. Aquí se nota pues la diferencia de la piel ictérica de una normal. También se buscan estos que son los hemangiomas o arañas vasculares que se ven en la cirrosis alcohólica, pero también durante el embarazo y en las enfermedades del tejido conectivo mixto. Las equimosis grandes se pueden ver en el abdomen o en los flancos, como este caso por una pancreatitis hemorrágica, o puede también ser un intestino estrangulado isquémico, que es el signo de Gray-Turner, o un contorno azulado alrededor del ombligo, secundario a hemoperitoneo por cualquier causa, que es el signo de Cullen. La facies también es importante de revisar, ¿no? Este es un ejemplo del síndrome de Peutz-Jeghers. Se caracteriza por la pigmentación en piel y mucosas y por la presencia de pólipos que habitualmente son benignos en él y hay uno pero que pueden sangrar, producir invaginación o causar obstrucción. Y la presencia de telangiectasias, como vemos aquí, en el labio y en la lengua, y también internamente, ¿no? Esta telangiectasia este es el síndrome del Osler-Weber-Rendu,
¿no? Que entonces pueden también sangrar de manera insidiosa y causar anemia. También podemos ver venas superficiales cuando hay obstrucción de la vena de la cava inferior, entonces las venas superficiales se dilatan y drenan en dirección cefálica, buscando entrar por la cava superior. En la hipertensión portal sucede esto. Las venas dilatadas también pueden verse alrededor del ombligo. Este es el denominado signo de la cabeza de Medusa. Después de la inspección, la recomendación es seguir con la auscultación. O sea, normalmente en el examen es inspección, palpación, percusión, auscultación, pero en el examen abdominal la recomendación es auscultar primero, ya que el palpar o percutir podría alterar los sonidos intestinales. Entonces, la auscultación aporta información sobre el movimiento del aire y del líquido en el tubo digestivo. Los ruidos peristálticos normalmente se presentan cada 5 o 10 segundos y tienen un tono agudo. Si no se escuchan transcurridos 2 minutos, pues ya se escribe en la historia que hay ausencia de ruidos peristálticos y esto es indicativo de un hilio. Pueden escucharse andanadas de ruidos graves, retumbantes denominados borborismos, los cuales acompañan al hiperperistaltismo en las primeras etapas de la obstrucción intestinal aguda. Y también pueden auscultarse soplos que pueden deberse a estenosis de la arteria renal o de la aorta abdominal. En cuanto a la percusión, se utiliza para demostrar la distensión por aire, líquidos o masas sólidas. Se valoran los 4 cuadrantes del abdomen. El timpanismo, recordemos que se debe a los gases del intestino delgado del colon, y en la zona suprapúbica puede tener un sonido mate si la vejiga está distendida o si el útero está aumentado de tamaño. Para percutir el hígado, pues lo hacemos desde el tórax para poder determinar el borde superior, el momento en que el timpanismo del pulmón se transforma en sonido mate de la víscera. Y seguimos percutiendo hasta cuando se pierde esa matidez y vuelve a aparecer el timpanismo dada por el colon transverso. Así determinamos el borde inferior del hígado. Y para percutir el vaso, solicitamos al paciente y colocamos en decúbito lateral derecho y procedemos a la percusión. Si se pierde la cámara aérea o el espacio de Traube que se llama, eso indica que el vaso está crecido. En cuanto a la determinación de ascitis por la misma percusión, se lleva a cabo esta denominada prueba de la matidez cambiante, es decir, el timpanismo está presente sobre la zona de matidez y el timpanismo es causado por los gases intestinales que flotan sobre la parte superior de la ascitis. Si se coloca al paciente en decúbito lateral, entonces la matidez cambia hacia la posición más declive y el timpanismo hacia arriba. Esto es una de las formas de determinar la presencia de ascitis. En cuanto a la palpación, se recomienda explorar el abdomen en el sentido de las agujas del reloj. En el cuadrante superior izquierdo se puede palpar la punta del vaso, en el cuadrante inferior izquierdo se encuentra con el colon sigmoides y la vejiga distendida por encima de las sínfisis del pubis. En el borde inferior de la costilla pues se palpa el hígado. Hay varias maniobras para palpar el hígado, entonces con sus respectivos epónimos. Se pueden utilizar las 2 manos paralelas al reborde costal
o también con una mano en la pared anterior y otra en la pared posterior. Con esta elevamos la pared posterior del abdomen, con lo cual se eleva la zona hepática facilitando la palpación del borde. Vamos ahora a referirnos a los problemas abdominales y empezamos analizando el dolor. Esta era una de las preguntas del pretest, recordarán, el dolor se divide en visceral, parietal o referido. Entonces, el dolor visceral aparece cuando los órganos huecos se contraen enérgicamente o se estiran sus paredes o las de las vísceras. Se describe como quemante o molesto. Cuando es intenso, se acompaña de náusea, vómitos y sudoración. El dolor parietal se origina en el peritoneo, es intenso y el paciente puede localizarlo en un sitio determinado y cualquier movimiento lo exacerba. El dolor referido se origina en las vísceras y se percibe a distancia por la convergencia de la inervación visceral y somática. Es un dolor localizado, por ejemplo, en el hombro derecho por patología de vesícula como una colecistitis aguda. Para el estudio también del dolor se divide en un tipo inflamatorio que es producto de la inflamación peritoneal, usualmente por un proceso infeccioso, por ejemplo, una apendicitis, un síndrome oclusivo que se produce por la imposibilidad del tránsito intestinal, lo que conduce a una distensión del intestino por encima del lugar obstruido. El dolor se acompaña de vómitos, estreñimiento y distensión abdominal. Se divide según el origen en un adinámico o ilioparalítico o mecánico o dinámico o iliomecánico. El síndrome perforativo es consecuencia de la rotura de una víscera hueca en la cavidad abdominal. Se acompaña de distensión, disminución de los ruidos intestinales y rigidez de la musculatura de la pared anterior del abdomen. Un ejemplo puede ser pues una perforación intestinal. El síndrome doloroso traumático se debe a la irritación peritoneal por la presencia de sangre o contenido intestinal en la cavidad abdominal. Recordemos que los traumatismos cerrados se producen y crean contusión de las vísceras sólidas, por ejemplo, el vaso o el hígado. Aquí en esta tomografía tienen un ejemplo, este es el hígado y una gran laceración traumática. Y el síndrome doloroso anexial es el dolor generado en el aparato genital. En los varones puede ser causado, por ejemplo, por torsión testicular, y en las mujeres pueden ser por la ovulación, dismenorrea o en la enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico del dolor abdominal? Es conocido por todos, ¿no es cierto?, que para la amnesis aplicamos la mnemotecnia de Alicia, entonces antigüedad o antecedentes, localización, la I, que puede ser de irradiación o de intensidad, de acuerdo a como ustedes consideren, el carácter, es decir, las características del dolor, punzante, quemante, cólico, y la atenuación, o es decir, con que se alivia por los síntomas acompañantes, ¿no? Y el examen físico, pues dirigido hacia donde el paciente refiera dolor. De acuerdo, entonces, a la amnesis y al examen físico, vamos a solicitar los exámenes. Entonces, la leucocitosis y la elevación de los reactantes de fase aguda, como la velocidad de sedimentación globular y la PCR, pues sugieren un proceso infeccioso como la apendicitis. En los pacientes que presentan vómitos incoercibles o signos de deshidratación, se deben descartar trastornos hidroelectrolíticos, hipoglicemia o alteración de la función renal.
Se solicitan enzimas hepáticas y pancreáticas y la historia clínica se dirige hacia esos órganos. Tiempos de coagulación, si ya sospechamos que va a tener una causa quirúrgica. Y no olvidarse que en toda mujer hay que solicitar una beta-HCG sérica. De no tenerse a disposición, pues por lo menos en el examen de orina, también la prueba de embarazo. Y además recordar que si hay un síndrome miccional asociado al dolor abdominal, esto nos aclara, por ejemplo, la apendicitis de localización pélvica puede mostrar leucocitos o hematíes por irritación vesical. Y los estudios de imagen también son dirigidos de acuerdo a la sospecha clínica. Entonces, veremos luego, ¿no? Radiografías de abdomen, eco, tomografía o resonancia magnética. Entonces, la placa simple de abdomen, entonces, por la cantidad de radiación a la que se expone el paciente, se recomienda no realizarla en forma sistemática en la evaluación del dolor abdominal. Entonces, su papel queda restringido a la obstrucción intestinal cuando sospecha, ¿no? Donde se demuestre la presencia de ridros ileares y de niveles en la placa. Entonces, las patologías pues pueden demostrar, ya veremos ejemplos de esto. Entonces, aquí, bueno, esta es una placa de decúbito acostada y siempre hay que hacerla de pie. Entonces, para ver, ¿no es cierto? Aquí vemos el aire en el colon. Nos enseñaron que cuando veamos ya asas del delgado, esto ya es patológico. Entonces, poniéndole al paciente de pie, pues, volvemos a ver estas asas del delgado y poco aire distal. Esta placa, entonces, asimismo, en decúbito, igualmente, unas asas más distendidas del delgado. Y cuando le ponemos de pie al paciente, entonces vemos los famosos niveles a nivel o a desnivel, ¿cierto? Esto aprendimos pues que los niveles a nivel son inflamatorios y los niveles que están a desnivel son mecánicos. Esta radiografía, pues, bueno, la diferencia, ¿no es cierto?, de lo que es acostado y de pie, pues recostado no aparecería mucha patología, apenas algo sospechoso aquí de aire libre, pero de pie, obviamente es un neumoperitoneo. Siempre es necesario, pues, realizar una placa de tórax, siempre y cuando, como hemos dicho, pues la clínica así lo amerite. Entonces, para notar aquí que se encuentra el aire subdiafragmático, es decir, un neumoperitoneo, tanto en la P como en la lateral. Miramos aquí, pues, la ecografía, ¿no es cierto? Cuando sospechemos, pues, o para aclarar más bien cuadros abdominales que no estén muy claros. Entonces aquí vemos una imagen de apéndice, otras imágenes igual de apéndices inflamados. Y si de esto no nos da un diagnóstico sospechoso de lo que nosotros sospechamos, no nos aclara, pues pasamos a la tomografía, ¿cierto? Porque, digamos, hablando de las ventajas del eco, pues tiene la ventaja de que no somete al paciente a irradiación, es diagnóstica en caso de invaginación intestinal y puede ayudar en el diagnóstico de apendicitis aguda. Entonces, la tomografía, entonces la exposición a la radiación también es elevada y la contrastada, claro, es útil cuando se considera una amplia variedad de diagnósticos, tiene una alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar, por ejemplo, apendicitis
Como vemos aquí, un corte axial y un corte aquí coronal de apéndice inflamado. Y la Urotag para litiasis renal, ¿no? Aquí estamos viendo la dilatación de la pelvis renal y el uretero destruido por un cálculo. Otras imágenes de, en este caso, como resonancia está puesto como tomografía, pero es una gran obstrucción intestinal, un fecaloma inmenso, como una tumoración, ¿no? Aquí, más clara en esta imagen de resonancia, igual para ver el apéndice. Aquí, esta imagen con contraste en intestino y esta aquí simple mostrando el apéndice. Entonces, en el algoritmo de dolor abdominal agudo, pues después de la valoración inicial, si vemos que el paciente está inestable, procedemos a estabilizarlo, es que es lo primero. Ya estable, pues completamos la anamnesis, la exploración física, y si es que es un abdomen quirúrgico, pues si sabemos la etiología, pues va directamente a resolverse, y cuando no sabemos la etiología, pues debemos valorar, realizar otras exploraciones hasta tanto dar analgesia y pedir consultas. Entonces, si la valoración inicial, ¿no es cierto? Vamos a ver que se evalúa y se analgesia el dolor, ya veremos luego ejemplos de eso. Entonces, si sospecha de un abdomen quirúrgico, pues se pide valoración del cirujano. Si es concluyente, va al quirófano. Si no es concluyente, igual, más análisis, revaloración clínica. Si ya se concluye en que es quirúrgico, va al quirófano. Seguimos sin diagnóstico todavía, solicitamos ecografía abdominal, nos orienta el diagnóstico a cirugía. Si no es concluyente, vamos a tomografía. Así vamos sucesivamente, paso a paso. En cuanto a la analgesia, pues la analgesia en realidad no modifica los signos peritoneales. El paciente puede aliviarse mucho y mejorar su condición sin dolor, pero no se pierde, por ejemplo, la reacción peritoneal ni los signos abdominales. Entonces, si el dolor es leve, usamos paracetamol o ibuprofeno. Si es moderado, en cambio ya los intravenosos, ¿no? O sea, de acuerdo a la intensidad, pues hasta podemos terminar usando morfina, que antes se tenía recelo de utilizar en la patología biliar que causa pues contracción del esfínter de Odis. Entonces ahí podremos utilizar fentanilo con más tranquilidad. En cuanto a la distensión o protrusión abdominal, las causas habituales son los exceso de alimentos, líquido, grasa, heces y, claro, un feto si fuera un embarazo. La eversión del ombligo, como se ve en el gráfico, puede ser un signo de aumento de la presión intraabdominal por ascitis o una masa grande como un tumor, un feto o un órgano agrandado, como el hígado o el vaso, que a veces son gigantes. En cuanto a las hernias, pues tenemos que la hernia epigástrica se presenta en la línea media entre el proceso sifoides y el ombligo. Las hernias de Spiegel se presentan a lo largo de las líneas semilunares, tienden a presentarse en mujeres usualmente mayores de 40 años, asociadas a obesidad o también en varones. Las hernias umbilicales, están viendo aquí, entonces se presentan también en personas obesas, y las inguinales constituyen la mayoría de las hernias abdominales. También pues, casi un 90% tienen lugar en varones, esto debido al paso del cordón espermático por el conducto inguinal. La mayoría son reductibles con una manipulación adecuada.
pueden ser directas o indirectas, ¿no? Las indirectas, que son las 2/3 partes de las inguinales, pues para diferenciarlas colocamos la cara palmar del dedo índice contra el anillo inguinal profundo y entonces pedimos que el paciente puje o tosa. Entonces ahí sentimos una presión hacia el dedo que está palpando y eso sugiere pues una hernia indirecta. Para palpar la hernia directa, entonces se localiza colocando el dedo índice en el anillo inguinal y se pide igualmente al paciente que puje o que tose y se nota pues una presión súbita medial al dedo. Perdón. En cuanto a la ictericia, pues la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas se produce cuando hay la hiperbilirubinemia y representa un signo de hepatopatía o con menor frecuencia un trastorno hemolítico. La esclerótica tiene una afinidad especial por la bilirrubina por su riqueza en elastina y es evidente con un nivel de bilirrubina de 3 miligramos. Luego se examina la región sublingual y esta se tiñe de amarillo en personas de piel clara e incluso toma una coloración verdosa si la ictericia es de larga evolución por la transformación aquí de la bilirrubina en biliverdina. Además de la ictericia, la piel se tiñe de amarillo en la carotenodermia por el consumo de cantidades excesivas de verduras y frutas que contienen carotenos. El pigmento se concentra en las palmas, en las plantas y los pliegues nasolabiales y característicamente, como se ve aquí, pues la esclerótica no se pigmenta. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, pues para estudiar al paciente, pues siempre se divide, ¿no? En una ictericia, ya decimos, prehepática por el aumento de la bilirrubina indirecta que ocurre, por ejemplo, por sobreproducción, como casos de anemia hemolítica, sea autoinmune o por destrucción, por ejemplo, por el paludismo. La ictericia entonces puede ser hepática, asimismo con aumento de bilirrubina indirecta y de directa. Si pensamos en indirecta y vemos en el examen eso, pues esto se debe a disminución de la captación y este es el síndrome de Gilbert, que es uno de los más conocidos, manifestado usualmente cuando la persona nos refiere que hizo o trabajó un turno en la noche y amanece con los ojos amarillos, pues ahí está el diagnóstico del Gilbert. Disminuye la conjugación en el Klinger-Najar, ¿no? Aumenta de bilirrubina directa por alteración en el transporte y la excreción, por ejemplo, en el Dubin-Johnson o el rotor, o en la obstrucción de la vía biliar intrahepática en el caso de cirrosis biliar primaria o secundaria, y siempre en las necrosis hepatocelulares por las hepatitis, ¿no? Tantos tipos de hepatitis que conocemos. Y la ictericia posthepática, pues aumento exclusivo de la bilirrubina directa producido por obstrucción biliar por cálculos o un cáncer de la cabeza de páncreas. Entonces, vamos a pasar a ver ahora el ilio. Pues los pacientes con ilio usualmente están inmóviles, tienen malestar, dolor y con aumento de riesgo de complicaciones pulmonares, ¿no? Tienen una pobre nutrición. Entonces el ilio puede ser paralítico, ya hemos dicho adinámico, o mecánico o obstructivo. El adinámico a su vez puede ser espástico o es poco frecuente, es pasajero irreversible y usualmente por intoxicación por plomo, que casi ya no se ve.
Y el paralítico, pues usualmente es por origen peritoneal, vascular, tóxico, carencial, reflejo o neurológico. ¿No? Entonces, el mecánico u obstructivo puede ser por una obstrucción simple, en el caso de cuerpos extraños, infiltración neoplástica o bridas postquirúrgicas que generen estrangulamiento. Y podría ser por estrangulamiento, entonces por una incarceración de una hernia, por las mismas adherencias, pólvulos de sigmas o invaginación intestinal. Entonces, aquí vemos, pues, paciente en un posoperatorio, están las clips de la herida, tremenda escoliosis lumbar, y claro, las asas aquí se ven distendidas y lo que habíamos dicho, los niveles a desnivel. En cuanto a la perforación intestinal, pues puede ser libre cuando el contenido intestinal se riega a la cavidad abdominal causado por una peritonitis difusa, por ejemplo, la perforación del colon, o por diverticulitis o por apendicitis. Y la perforación es contenida cuando un orificio completo es creado, por ejemplo, por una úlcera, pero los órganos vecinos cierran el área, por ejemplo, cuando se penetra en el páncreas. En esta placa lo que vemos, pues, es la presencia de aire libre en la cavidad, indicativo de una perforación intestinal. Gracias por la atención y estamos a órdenes de las